Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos un invitado de un tema, digamos, que no hemos tenido antes. No es un tema que yo domino, por eso voy a necesitar bastante ayuda del invitado para poder desarrollar la entrevista durante esta hora. El invitado es el máster Pablo Renato Fierro Jiménez. Él es director de la carrera de Ingeniería Automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana con sede en Guayaquil, ingeniero mecánico y especialista en métodos matemáticos y simulación numérica. Desarrolla docencia en mantenimiento automotriz, vehículos híbridos y eléctricos e ingeniería de mantenimiento. Su actividad de investigación se centra en la movilidad sostenible, diagnóstico avanzado, diseño de componentes automotrices y análisis termográfico con publicaciones indexadas en algunas revistas especializadas. El tema de la entrevista será sobre la implementación de la movilidad eléctrica y temas sobre movilidad sostenible en el Ecuador. Gracias por estar con nosotros y como le decía, pues no es un tema que yo domine porque aquí más que nada manejamos temas económicos y políticos, pero sí es un tema interesante para conversar, sobre todo porque uno nota que hay toda una tendencia en el mundo sobre movilidad sostenible. En el Ecuador todavía estamos en pañales, pero ya se ve que hay una tendencia hacia la incorporación de vehículos híbridos desde antes y ahora un poco más sobre lo eléctrico. Cuéntenos un poco eso, ¿cuáles son las tendencias mundiales y cómo usted ve esas tendencias y cómo se aplicarían en el Ecuador? Bien, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. El tema de la implementación de movilidad eléctrica nace a partir de la necesidad de la reducción de emisiones de CO2. En 1997, mediante la firma del Protocolo de Kioto, las naciones se comprometieron en esfuerzos para reducir justamente, principalmente el CO2 y otros gases de efecto invernadero, que son los que afectaban y provocaban consecuencias como el calentamiento climático y algunas cosas más. Dentro de eso, la rama ingenieril desarrolló algunas estrategias y siendo el transporte uno de los responsables de la mayor cantidad de emisiones de CO2 a nivel mundial, los esfuerzos se enfocaron hacia ahí. Una de las alternativas fue la implementación de la movilidad eléctrica, que es cero emisiones. Y un paso para llegar a ello son los vehículos híbridos, que combinan justamente una propulsión eléctrica y una propulsión de combustión, la tradicional, que ayudan a reducir. La experiencia a nivel mundial ha sido muy buena. Muchos de estos países lograron alcanzar justamente los acuerdos a los cuales se comprometieron y han ido más allá, con grandes compromisos a futuro, a corto y largo plazo. Europa tiene muchos avances en ello, Estados Unidos también, y justamente como usted lo menciona, esa tendencia llega hacia nuestro país. El tema de la implementación de vehículos eléctricos no solo debe considerarse a nivel doméstico, es decir, en el vehículo que utilizamos en nuestros hogares, sino también considerarlo ya en la implementación de transporte masivo, el transporte público, que es donde justamente veremos los grandes beneficios a largo plazo que tienen desde la parte ecológica, la parte técnica y también la parte económica, que es a la que a la final al consumidor suele interesarle más. Podemos conversar muchas cosas al respecto sobre cómo las marcas han ido impulsando, pero también mucho la influencia estatal y gubernamental que tiene esta implementación y que a partir de esos beneficios o incentivos promueven esto. Eso le iba a preguntar porque en muchos países hay regulación al respecto. Por un lado, en algunos países ponen fechas o años tope donde ya no habría vehículos a combustión, pero por otro lado hay incentivos tributarios, incentivos sobre el costo de la matrícula. En el Ecuador entiendo que los eléctricos tienen ya algunos incentivos. ¿Cuáles son? Bien, justamente las experiencias que tenemos a nivel mundial, Noruega es uno de los mejores ejemplos, Países Bajos, China y los mismos Estados Unidos, en donde, como usted lo menciona, hay dos partes dentro de esto, la parte de los incentivos y la parte de la obligatoriedad. Lo que más ha resultado beneficioso han sido los incentivos, ¿no? En nuestro país ya se promueve ese tipo de incentivos, ya desde hace 2 semanas contamos ya con una declaratoria en la cual el gobierno se comprometió y lo hizo efectivo en cuanto a la matrícula con un costo de $10. También existe justamente un incentivo en cuanto a la reducción de aranceles en los costos de importación. Eh, si alguien se ha puesto un poco curioso cuando vemos el precio de un vehículo tradicional, un vehículo de combustión en nuestro país y lo comparamos con los costos en otro país, siempre suele ser más alto, pero si empezamos a comparar los precios de los vehículos eléctricos en el país, a pesar de que son un poco más altos que los convencionales, siguen siendo muy similares a los que ya tenemos en otros países. Esto es gracias a que cuentan con aranceles cero de importación.
también cuentan con un beneficio del impuesto sobre la propiedad, que temporalmente no se lo está asignando. Entonces eso ya empieza a incentivar y eso se ha demostrado en el crecimiento de ventas que tienen justamente los vehículos eléctricos aquí en el Ecuador. Uno de los temas también que uno revisa a veces cuando uno quiere explorar la opción de un vehículo eléctrico, aparte obviamente del costo, es la autonomía. Entiendo yo que ya los vehículos que están llegando tienen y van a tener aún más mayor autonomía. En promedio, ¿cuáles son las autonomías que se ven en el mercado? Bien, cuando se estudia un poquito más a profundidad este tipo de tecnología, que es muy diferente a la tradicional, a la que ya llevamos más de un siglo experimentando los usuarios, que es la de combustión, el comportamiento de un vehículo híbrido es muy particular, obedece mucho a esas variables de la conducción, las vías por donde transito, las pendientes, el tipo de conducción que tengo, es una conducción deportiva, es una conducción serena, ¿sí? Las distancias que recorro, la aceleración que imprimo, inciden directamente en ese rendimiento que va a tener el vehículo y eso se traduce en la autonomía. Los vehículos vienen con una ficha técnica en la cual se nos indica un kilometraje con el cual podemos rodar con esa batería, pero lo que tenemos que tener sumamente claro es que esto es en condiciones controladas, son en condiciones experimentales, es una autonomía referencial. Okay. Ejemplo, me venden un vehículo con una autonomía de 300 kilómetros, pero cuando yo lo empiezo a utilizar puedo incrementar esa autonomía o puedo tener menos de esa autonomía. Depende mucho. Si mi vehículo todo el tiempo está desarrollándose en pendientes, donde obviamente requiere un mayor esfuerzo, va a tener una mayor demanda de energía y obviamente voy a consumir mucho más la batería. Si mi estilo de conducción es un estilo deportivo en el cual me gusta acelerar mucho en las distancias que recorro, voy a demandar mucha más energía. Pero si en todo caso, por lo contrario, tengo un estilo de conducción en el cual permito que el vehículo desarrolle su potencia, desarrolle su movimiento sin necesidad de pisar el pedal de aceleración, permito algo que es muy particular en la tecnología de vehículos eléctricos, que es la regeneración. Es decir, con el movimiento de las ruedas, el vehículo es capaz de volver a cargar. Entonces, no solamente estoy en un proceso de consumo de energía, sino también un proceso de regeneración de energía, que obviamente hará que mi autonomía sea mucho más que la que me indica mi catálogo. Entonces, la aplicación justamente de los vehículos eléctricos es necesaria previo a una revisión de la movilidad, es decir, un análisis del ciclo de conducción, por dónde yo circulo, qué es lo que me demanda esa ruta, cuántas pendientes tengo, cuántas aceleraciones normalizadas, obviamente, bajo la legislación, y justamente en un dato experimental tendré mucho más clara lo que es la autonomía, pero la autonomía que nos dan en catálogo es una autonomía referencial que nos da una idea de lo que podría rendirnos, pero dependerá muchísimo, muchísimo de por dónde circule y cómo yo conduzca el vehículo. Yo no sabía, pero entiendo que también en las condiciones atmosféricas, por ejemplo la temperatura, y sobre todo temperaturas extremas o fríos extremos, también disminuyen la duración de las baterías. ¿Eso es correcto? Bueno, las baterías son hechas de diferentes materiales. Hoy en día lo que más se utiliza son las baterías de litio como material primario, pero dentro del litio existe una diversificación de tecnologías que se aplican. Muchos de esos materiales son sensibles a la temperatura, ¿no? Son materiales que tiende poco a fluir la energía a bajas temperaturas, así como también las altas temperaturas pueden ver afectadas, pero no precisamente cuando hablamos de altas temperaturas a las temperaturas ambientales, sino a las temperaturas propias del funcionamiento. Un flujo energético alto, sí, existe pérdida de energía y esta energía se transforma en calor. Cuando yo utilizo un electrodoméstico que está demandando gran cantidad de energía, puedo notar que el cable, el conector se Se calienta. calienta. Es justamente pérdida de esa energía eléctrica que se transforma en calor. En el vehículo va a pasar lo mismo, ¿no? No es porque el ambiente, como una temperatura de países, de ciudades como Guayaquil sea alta, eso ya lo hemos nosotros también verificado dentro de la academia, sino que esa gran demanda de energía que puede suscitarse en una gran aceleración, ¿sí? Hace que se caliente más la batería y esta podría deteriorarse prematuramente. Entonces es muy importante ahí los sistemas de refrigeración con los que vienen equipados este tipo de vehículos en donde se controle la temperatura.
Entonces, en el otro caso extremo, en el caso de países con muy bajas temperaturas, esto también tiende a algo que se conoce como la pasivación de la batería. Es decir, a la batería le puede costar un poco empezar a entregar energía, Energía. justamente porque ese movimiento de electrones se ve un poco ralentizado por las bajas temperaturas. Pero ahí es un poco más la adecuada aplicación del material y de los sistemas que asisten a la batería. Así como tengo un sistema de refrigeración cuando tengo altas temperaturas, también puedo tener sistemas que hagan un precalentamiento de la batería para tenerla en óptimas condiciones en esas situaciones extremas de aplicación. ¿Qué tan seguras son estas baterías? Porque yo he visto en algunos videos en redes sociales que me imagino que pasa en muy rara ocasión, pero pueden incendiarse y son unos incendios muy agresivos y difíciles de ser apagados. ¿Qué puede detonar esto? ¿Y qué tan seguras son estas baterías? A ver, el tema de la seguridad en vehículos debe ser legislado, debe ser revisado, ¿no? Los procesos de homologación dentro de cada país son los que justamente garantizan que el vehículo no solamente en su tema batería, sino seguridades, asistencias en freno y algunas cosas más sean los correctos y adecuados. Pero si nos remitimos directamente al tema de funcionamiento de una batería, el litio no es un material inflamable, Ok. el material predominante, ¿no? El flujo energético a altas temperaturas es el que puede afectar, ¿no? Si yo tengo una batería trabajando en condiciones en las cuales justamente por falta de mantenimiento, por algún error de funcionamiento, no se está controlando la temperatura y hace que esta batería esté trabajando a altas temperaturas fuera de lo indicado, y lamentablemente coincide con un impacto que afecte directamente la estructura de la batería, puede darse, sí, justamente la inflamabilidad. La batería no solamente está hecha de litio, está hecho de otros materiales que sí son inflamables, como polímeros y algunos metales, pero va bajo ciertas condiciones de seguridad. El habitáculo de la batería debe ser un habitáculo protegido. Está ubicado estratégicamente para protegerlo de impactos, ¿no?, en el vehículo, y el espacio donde está ubicado está hecho de material más resistente de lo normal, justamente para evitar esas condiciones. Pero sí, se han dado casos en los cuales en accidentes o en funcionamiento del vehículo podríamos tener esta inflamabilidad, pero son justamente lo que va o lo que permite a las compañías ir mejorando. Recordemos que es una tecnología que resurgió recientemente, no es una tecnología nueva, el vehículo eléctrico está mucho antes del vehículo de combustión, pero se retomó a inicios de este siglo, justamente por esta necesidad de la reducción de emisiones. Entonces, estos errores que se podría llamar dentro de la aplicación permite retroalimentar a la parte ingenieril y mejorar la tecnología día a día. ¿Qué tanto se ha estudiado el ciclo de vida de los carros eléctricos? Y hago esta pregunta porque la motivación de muchos países es justamente por lo que menciona, por el tema de las emisiones. Pero también hay que Ujú. entender bien qué pasa con los vehículos a futuro. Hay mucho material como estos metales, como tierras raras y demás, que en el momento que hay que disponer de Correcto. las baterías tienen una vida útil X, de X número de años, eventualmente hay que sacar la batería, hay que disponer la batería, entonces no es que son 100% tampoco ecológicos. ¿Qué tanto se ha estudiado el efecto ambiental de los vehículos eléctricos? Correctísimo. Mire, se puede analizar esto mediante el tema del seguimiento de la huella de carbón. Es decir, para hablar de una movilidad sostenible, ya independiente de lo que estaremos hablando de una movilidad eléctrica, es una movilidad responsable desde el proceso de fabricación, la comercialización, el uso y finalmente el desecho del vehículo, que es donde hay que estar pendientes. Si hablamos específicamente de baterías, sí tienen un tiempo de vida estimado, esto dependerá de la forma en la que lo usemos, pero van a terminar siendo obsoletas y tienen que ser desechadas. Justamente actualmente estamos realizando un estudio aquí en el Ecuador de la factibilidad del reciclaje de de baterías de vehículos eléctricos, proyectándonos según este incremento de ventas, cuánta cantidad A de futuro. desechos tendremos. Correcto. Lo primero importante es conocer qué materiales tendremos ahí y cuán separables son estos materiales. Predomina el litio, pero como lo mencionaba, tenemos polímeros y tenemos metales. Entonces ahí hay algunos procesos ya actualmente en los cuales hay algunas técnicas como la primero de reacondicionamiento de las baterías. Muchas de las baterías de vehículos eléctricos son retiradas del vehículo, pero tienen posibilidad de una segunda vida útil.
al igual que cualquier otra pila, por llamarlo en términos muy básicos, yo puedo rearmar un nuevo paquete de pilas y darle un nuevo uso. Nosotros dentro de la academia utilizamos baterías o reutilizamos baterías acondicionando vehículos pequeños para personas de movilidad reducida. Es decir, acondicionamos un pack de baterías de una batería de un vehículo, sacamos 3 packs, igualamos que estén en ciertas condiciones, ¿no es cierto? Y se reutiliza. Esa es la primera opción, el reacondicionamiento de las baterías. De ahí, el punto final del tema del reciclaje, sí, sí conlleva una inversión, debe ir muy enlazado a temas de compromisos por parte del Estado y compromisos por parte de las ciudades que están apoyando la implementación de la movilidad eléctrica, pero de lo que hemos visto, hasta un 80% de los materiales que conforman una batería puede ser reciclados. Esto es decir, podemos tomar esa materia y conformar nueva materia prima para ser utilizadas en otras aplicaciones. Pero sí, sí genera un compromiso en el cual hay una inversión, pero también es una idea de negocio que podría resultar muy fructífera en un futuro cercano, porque obviamente vamos a tener este material disponible y ahí hay un modelo de empresa que se podría aplicar con el tema de reciclaje de baterías. Yo veo que en el mercado pues se sigue comercializando vehículos híbridos, ahora también hay híbridos enchufables y hay los 100% eléctricos. Según la información disponible de, digamos, de tendencias, ¿cuáles están creciendo más que otros? La tecnología de vehículos híbridos tiene un mayor volumen de ventas si hablamos específicamente en Ecuador, y eso también es a nivel mundial, porque el tema de los vehículos híbridos es justamente una primera fase para la implementación de los vehículos eléctricos, ya que estos no requieren necesariamente de una infraestructura de carga. El vehículo híbrido, que tiene diferentes categorizaciones, hay diferentes tipos de vehículos híbridos, pero en su esencia es un vehículo que no requiere conectarse externamente, él mismo se puede recargar. Entonces, obviamente es mucho más fácil adquirir un vehículo híbrido porque no tengo ese mito, ese desconocimiento, ese temor a que dónde lo voy a cargar o que me va a hacer falta una carga. Pero ya cuando se conoce un poco más el tema del vehículo eléctrico, es el que es muy superior en cuanto a rendimiento y prestaciones que a un vehículo híbrido o un vehículo de combustión. Su motor genera un torque de manera instantánea, su potencia se mantiene constante dentro de un buen rango de revoluciones, lo que obviamente permite que el vehículo tenga mejores prestaciones, es decir, tenga mejor rendimiento cuando lo uso. En cuanto al tema de infraestructura y la necesidad de infraestructura, también un poco cambiarnos ese chip Sí. que tenemos en que para tener un vehículo de combustión te necesita una gasolinera cercana. Eh, con mis alumnos yo converso con ellos en clase y les digo, bueno, yo voy a la gasolinera porque no tengo gasolina en casa. Correcto. Si en casa tengo electricidad, ahí puedo cargar mi vehículo, ¿no es cierto? Entonces, las electrolineras o los puntos de carga deberíamos considerarlos como puntos de carga de oportunidad o puntos de carga de emergencia, es decir, cuando los necesite. Mi vehículo predominantemente debería cargarlo en el hogar. Ese tipo de carga, a pesar de que se conoce como una carga lenta, es decir, que requiere mayor tiempo y eso va en función de la capacidad de la batería, es la más beneficiosa, que va a garantizar que la batería dure el tiempo de vida. Con una batería le hago carga rápida, literalmente la estoy impactando permanentemente y deteriorando de manera prematura. Si la hago de manera lenta en mi hogar, voy a garantizar. Pero sí, es necesaria la implementación de las electrolineras, pero considerando las que son puntos de recarga de emergencia. Cuando me olvidé, cuando salí, cuando estoy lejos de casa y por algún motivo me quedé sin esa carga, tomarla, pero no considerarla que debe ser el consumo diario. Yo Hay otra veía... cosa muy Sí. importante, Adelante, dígame. adelante. No, adelante, adelante. Hay otra cosa muy importante que hay que considerar ahí. Es el tema de que no solamente es el uso de la electricidad mediante los vehículos eléctricos, sino la afectación que esto podría tener en la red de distribución. Implementar una electrolinera en un punto y que ésta esté operativa es similar a implementar un edificio con 10 departamentos y el consumo que éste podría generar, solamente hablando de un poste de carga. Entonces, si empezamos a implementar muchas electrolineras y esas electrolineras tienen justamente este funcionamiento permanente, esto podría llegar a afectar la red de distribución. Es decir, hay muchos puntos donde va a haber gran demanda de energía. Eso no es bueno. Es mucho más económico a nivel global implementar vehículos eléctricos que modificar nuestra red de distribución. Entonces, hay que ser muy tinosos con la implementación. Sigo insistiendo, hay que seguir considerando
la carga en electrolineras como una carga de emergencia y una carga eventual. Si ya pasamos a un tema de implementación masiva, es decir, en transporte público, de buses o de taxis, ya no podemos estar hablando ahí de una carga domiciliaria, ¿no? Claro. Ya es indispensable ahí la electrolinera, pero con esa debida planificación y análisis previo de cuánta afectación tendrá la red de distribución en la zona en la que implemente y coordinar justamente esa planificación. Es decir, no puedo poner a cargar todos los buses al mismo tiempo porque lo que voy a hacer es dejar sin luz a todo el sector, posiblemente, si es que el sector no tiene la suficiente cantidad de energía. Entonces son temas ahí que van relacionados y que congregan muchas áreas de estudio. Hablando de planificación, y nosotros pues a lo largo de nuestra historia hemos estado plagados de episodios donde hemos tenido apagones. Si sigue creciendo la venta de vehículos eléctricos, en esa planificación del Estado tiene que planificarse toda esa cantidad de kilovatios que van a demandar todos esos vehículos. O sea que hay que tener el tema previsto, no solamente no hay que improvisar, hay que decir, tanto van a ir creciendo y más aún, como usted dice, si entran buses, si entran otros medios de movilidad, digamos más de camiones o de buses, hay que incorporarlos en la mayor demanda de energía. Hay que incorporarlos en el tema de la oferta eléctrica. Claro, cuando hablamos de movilidad eléctrica debemos no olvidarnos del concepto de movilidad sostenible, y el concepto de movilidad sostenible engloba todo, ¿no? Para poder tener esa electricidad que es necesaria para que funcionen los vehículos eléctricos, esa electricidad primero debe ser generada, y esa generación debe ser con la menor afectación al ambiente, ¿no? Energía y luego limpia. tenemos la energía limpia, energía renovable. Luego tenemos el tema de la distribución, es decir, cómo llevo desde la generación hasta el consumo esa energía, y tenemos que también revisar si eso está en capacidad. Entonces, hablar de movilidad sostenible es considerar que la implementación de movilidad eléctrica debe garantizar una generación limpia, una generación amigable, y una distribución que pueda garantizar ese flujo energético. Ahí es ideal seguir con este incentivo y seguir promoviendo la movilidad. Si es solamente el tema de el uso de vehículos eléctricos, pues eso podría resultar lamentablemente en una aplicación fallida que puede llevar más bien al desprestigio de la tecnología. Ejemplo, estoy en una locación donde no tengo posibilidad de una generación eólica, no hay posibilidad de implementar represas para una generación hidráulica, ¿no es cierto? No hay una posibilidad de una generación con energías renovables. La que me queda, la tradicional, la generación termoeléctrica, es decir, motores que impulsen generadores y motores que funcionan con combustible. Entonces, todo lo que me estoy ahorrando en emisiones de CO2 mediante la utilización de los vehículos eléctricos, lo estoy quizá triplicando con la generación, porque ahí estoy utilizando todo ese combustible. Entonces, no solamente es el hecho de promover el uso del vehículo eléctrico, sino que venga con todo ese enlace, generación, distribución y uso de la electricidad correcta. Bueno, vamos a irnos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con el máster Pablo Renato Fierro Jiménez de la Universidad Politécnica Salesiana, experto en movilidad sostenible, y hemos venido hablando sobre estas alternativas nuevas o relativamente nuevas con respecto a movilidad eléctrica, autos híbridos y demás. Quería volver a alguna pregunta que me quedaba dando vueltas en la cabeza con respecto al tema de los híbridos, porque yo veía el otro día una información en YouTube sobre diferentes opciones de vehículos nuevos para este 2026, y hay unos vehículos, muchos son eléctricos 100%, pero veía uno de una marca japonesa que es híbrido enchufable, pero yo tuve alguna vez un híbrido de una marca japonesa, pero evidentemente era un híbrido tradicional, donde estaba pues alternando continuamente entre el motor eléctrico y el de combustión, pero uno cuando andaba en la carretera sentía el motor de combustión andando.
este parecería, y no sé si he entendido mal, que funciona 100% eléctrico hasta que se acaba la batería. Y de ahí lo que tiene es como un motor de backup de combustión, creo que era diésel, donde entra, digamos, a funcionar y que al mismo tiempo que funciona vuelve a cargar la batería. ¿Eso he entendido bien? ¿Esa es la tecnología de estos híbridos enchufables o no? En el tema de los vehículos híbridos, el desarrollo de la tecnología es propio de cada marca, pero podemos un poco generalizar cómo funciona un vehículo híbrido. Recordemos que nace de la necesidad de la reducción de emisiones, entonces ello implica tratar de utilizar el motor de combustión lo menos posible. En un vehículo de combustión es el motor de combustión el que entrega el 100% de la potencia. En un vehículo híbrido será un motor eléctrico quien entregue la mayor parte de la potencia y cuando requiera su máxima potencia se verá apoyado por un motor de combustión. Okay. Si queremos ponerlo en porcentajes, en un vehículo tradicional el 100% lo entrega el motor de combustión. En un vehículo híbrido el 70% el motor eléctrico y cuando requiera más se enciende mi motor de combustión. Pero el motor de combustión no solamente realiza esa función, sino que el motor de combustión también es el encargado de impulsar al generador que que carga las baterías. Es por ello que, por ejemplo, yo puedo estar en un trayecto circulando con mi vehículo híbrido, estar en un modo 100% eléctrico, es decir, estar utilizando solamente el motor eléctrico, sin embargo, mi motor de combustión encendido. El motor de combustión no está ayudando a impulsar las ruedas, el motor de combustión está cargando las baterías para generar esa energía que es necesaria para mover el vehículo. Okay. Hay diferentes fases en el momento. ¿Y la lógica de la diferencia, digamos, comercial entre el híbrido y el híbrido enchufable, cuál es? Justamente, el éxito del vehículo híbrido es que la mayor parte del tiempo esté circulando como un vehículo eléctrico, ¿no? Okay. Entonces, para poder garantizar que tenga más distancia a recorrer, lo que hago es ponerle una batería más grande, ¿no? Duplicar su capacidad, pero al implementarle una batería más grande, implicaría que mi motor de combustión tendría que cargar una batería más grande. No sería muy beneficioso. Igual estoy incrementando las emisiones de CO2. Entonces le doy esa capacidad adicional de conectarse y cargar completamente esa batería. Entonces tengo un vehículo un poco más versátil en cuanto a su uso porque no dependo únicamente de la carga externa, sino que también lo puedo realizar de manera autónoma. Ello implica obviamente que el vehículo tenga una batería más grande, la batería es alrededor del 30% del costo del vehículo, entonces un vehículo híbrido enchufable es más costoso que un vehículo híbrido convencional, ¿correcto? Porque su batería es mucho más grande y porque tiene elementos de electrónica como justamente ese cargador que le permite tomar esa energía de la red externa. Pero sí es una función adicional que tienen. Pero el vehículo híbrido enchufable no depende exclusivamente de la carga externa. Tiene esa alternativa de cargarse él solo o cargarse externamente. Yo le hablaba de las autonomías y en el caso de Ecuador y viendo algunos modelos que yo he curioseado, como les digo, muchos están alrededor de 300 y pico, 400 y pico de kilómetros de autonomía. Y digamos, funcionaría excelentemente bien para la ciudad. En el caso de Guayaquil, perfectamente uno puede ir y hasta regresar de la playa, por ejemplo, pero si ya uno piensa en irse a la sierra, Guayaquil, Quito, ahí sí ya entra en problemas. Ahí tendría que necesariamente buscar tener programado una parada en una electrolinera y cargar antes de seguir. Sí. A ver, como lo había mencionado, el vehículo va a demandar mayor cantidad de energía cuando tenga que subir una pendiente, porque obviamente está realizando mayor esfuerzo, ¿no? Pero también tiene la oportunidad de regenerarse en el momento que tenga descenso, entonces dependerá del trayecto. Pero ya se han realizado algunas pruebas experimentales, inclusive los mismos usuarios. Ya he visto muchísimos casos que están publicados de personas que se trasladan a Cuenca sin la necesidad de una carga. Cuenca sería un ejemplo de una pendiente bastante pronunciada, pero también al llegar a la cima en la parte más alta del Cajas, usted tiene un descenso muy prolongado, lo cual permite la generación. Pero debemos irnos un poquito más atrás, ¿no? El tema de la concepción del vehículo eléctrico se lo denomina como un vehículo urbano. Es decir, está concebido para uso en la ciudad. Actualmente debemos considerar que el uso de cualquier tipo de vehículo
debe ser o debe tratarse de realizar en función de la aplicación específica que éste tenga. Considerar hoy en día que puedo tener un vehículo para eventualmente utilizarlo en la ciudad, para eventualmente utilizarlo yéndome a la playa, o para eventualmente subir a la sierra, o para eventualmente llevar a toda mi familia, o eventualmente hacer la mudanza de mi casa, es tener un vehículo que tiene prestaciones muy amplias y eso obviamente va a implicar un costo muy alto del vehículo. Correcto. Entonces los vehículos hoy en día son cada vez más diseñados para una aplicación específica. Tenemos los city cars, los vehículos muy pequeños, son vehículos hechos para la ciudad, para transportar pocas personas dentro de la ciudad con ciertos límites de velocidad, que obviamente el usuario le da un sinnúmero de aplicaciones llevando al extremo sus prestaciones son otras cosas, pero son vehículos que son diseñados. Entonces, el vehículo eléctrico de uso familiar es un vehículo concebido para uso urbano, que eventualmente pueda ser utilizado para traslados fuera de la ciudad, sí, pero no es su concepción inicial. Si es que no se tiene justamente esa infraestructura de recarga que es necesaria para ya hablar de una interconexión provincial o a grandes distancias con vehículos eléctricos. Cuando hablaba al inicio de los casos exitosos, Estados Unidos con una red de carga justamente por Tesla, donde su negocio no precisamente es la venta de vehículos, sino su negocio es la venta de la energía, a través de una infraestructura de carga y una novedosa o genial idea de promover el uso de la energía con un vehículo tecnológicamente sumamente novedoso. Entonces es necesaria ya esa infraestructura si queremos hablar de que el vehículo tenga esa versatilidad y poderme permitir realizar grandes distancias y más aún con nuestra geografía con condiciones muy particulares. Mi vehículo, de los casos que he visto, esos casos experimentales, los vehículos hasta ahora, los que comercialmente se tienen, llegan sin ningún problema a ciudades como Cuenca y el retorno todavía mucho mejor porque la regeneración más bien hace que recupere energía y va a llegar con bastante nivel de carga, ¿no? Entonces, se pueden utilizar, requiere esa infraestructura de carga, pero sí debemos volver al concepto básico del vehículo como un vehículo de uso urbano. Otro tema de analizar, y hablaba con unas personas, dos amigos que tienen carros eléctricos, el uno un coreano y el otro es un vehículo chino, y una cosa que ellos mencionaban como un gran beneficio es que el tema del mantenimiento es totalmente distinto en el sentido de que un carro de combustión tiene miles y miles de piezas adicionales que pueden dañarse, tiene que hacer cambio de aceite, tiene que ver, hay temas de combustible, que la bomba de gasolina, un montón de piezas que ya no existen en el eléctrico, y entiendo que los mantenimientos en el eléctrico son un juego totalmente distinto. O sea, más que nada lo lleva para que, como usted dice, revise la salud de la batería, actualice el software, pero ya hay muchísimo menos piezas, ¿es correcto? Correctísimo. El tema del vehículo eléctrico tiene beneficios, si bien hay un costo de inversión inicial mucho más alto. El tema en cuanto a la operación del vehículo, es decir, el consumo de la energía, va a ser mucho menor, hasta un 80% menos, hablando ya de costos específicos, y en tema de mantenimientos, más aún, ¿no? Porque el motor de combustión interna es una obra de ingeniería magnífica, en la cual tenemos una transformación de energía química en energía mecánica, pero con muchísimas piezas en su interior, con una serie de movimientos. Piezas en contacto una con otra que genera fricción y la fricción nos genera calor y desgaste. Entonces el mantenimiento lo que ayuda es a reducir esos efectos de la fricción, pero no lo elimina, ¿no? Y esas piezas en algún momento tienen que ser cambiadas, ¿no? Entonces el motor de combustión interna tiene un periodo de vida útil dado significativamente por el desgaste y hay que cambiar piezas. En cambio, en el motor eléctrico es un motor en el cual, si bien no es 100% eficiente, no es que no existan existen pérdidas, pero son mucho menor. La eficiencia de un motor eléctrico es del 90%, porque justamente no hay partes en contacto rozando, desgastándose, ¿no? Entonces, lo que se centra básicamente es en mantenimientos preventivos, revisiones, limpiezas, ajustes, mediciones. Y temas de cambios de piezas se dan en los otros elementos o sistemas que son iguales al de un vehículo convencional, como lo es la suspensión, los frenos, neumáticos, ¿sí?
pero obviamente reduce significativamente los costos de mantenimiento. Usted ya no va a tener que realizar cambio de filtro de aceite, filtro de combustible, ¿no es cierto? El aceite no va a tener elementos de desgaste. Entonces, en cuanto a la operatividad del vehículo a largo plazo, la rentabilidad es buena porque obviamente reduzco esos costos mensuales que antes tenía en mi vehículo de combustión. Me decía inclusive un taxista en España que tenía un carro eléctrico, que inclusive los frenos le duraban más porque el mismo sistema de regeneración que usted dice también utilizan, digamos, la fuerza para cargar las baterías y desgastan menos los frenos. ¿Eso es correcto? Correctísimo. Bien, el vehículo eléctrico de por sí es más pesado, ¿no? Si el vehículo eléctrico no tuviera esta capacidad de limitar la velocidad de giro de su motor, consumiría más bien más frenos, porque es una masa mucho más alta de frenar y la acción directa sobre los frenos los desgastaría. Pero en un vehículo eléctrico no son los frenos los únicos encargados de limitar la velocidad, sino el mismo motor. El motor funciona por el flujo de un campo electromagnético que, si lo hago girar en sentido contrario, lo que hará es limitar la velocidad con la que gira ese motor y obviamente hace que el vehículo sea más lento. Existen inclusive algunos modelos en los cuales la conducción es con un solo pedal. Cuando el pedal está presionado, estoy acelerando, y cuando lo dejo de presionar, el vehículo automáticamente se detiene. Y eso no por la aplicación de un elemento de asistencia como el freno, sino por la misma limitación de energía que hace que el motor no gire, y esto obviamente limita o detiene la velocidad de las ruedas. Volviendo a los temas, digamos, de futuro, pensando en voz alta sobre lo que se pueda venir, usted ya mencionó de que esto no debe ser solamente para el vehículo doméstico, sino que debemos profundizar más también el transporte público en general. Pero ¿qué pasa con otras formas de transporte, tanto marítima como aérea? ¿Usted puede visualizar un futuro donde también hayan aviones y barcos eléctricos? O sea, la limitación no está dada por el tipo de tecnología. La limitación ha estado dada justamente por enfocarnos a los medios de transporte donde mayoritariamente existan las emisiones de CO2. El transporte terrestre se lleva el 80%, de ahí se divide en transporte ferroviario, transporte marítimo y transporte aéreo. En cuanto a la posibilidad de utilización de un motor eléctrico, un avión, ya hay aeronaves no tripuladas que utilizan motores eléctricos, ¿no? Ahí deberíamos ir a la par con el desarrollo de la tecnología en cuanto a baterías, que es cada vez más amplia, ¿no? Las baterías por ahora son más pesadas entre más capacidad quiero que tenga. Pero cuando empecemos ya se está analizando algunos materiales en los cuales tienen la misma capacidad de almacenar energía con menos peso, pues eso ya ampliaría la utilización de los motores eléctricos en otro tipo de transporte, como el aéreo. En el tema del transporte marítimo es justamente la capacidad de los motores, que son motores mucho más grandes, lo que obviamente obligaría a unas baterías gigantescas que incrementaría el peso de la embarcación. Entonces, eso es lo que por ahora limita la aplicación de esta movilidad eléctrica dentro de otros sistemas de transporte. Pero donde más se ha centrado el desarrollo ingenieril en vehículos eléctricos es justamente en la batería y en los materiales que se están aplicando, que hoy en día se está haciendo muchos estudios en cuanto a la utilización de baterías de sodio, un material abundante en la naturaleza, fácil de procesar, que aparentemente tiene las mismas prestaciones de litio, pero que va a resultar mucho más liviano. Inclusive también se habla de baterías que uno de sus elementos, una batería está compuesta por un ánodo y un cátodo, ¿sí? Estén compuestos por aire, ¿no? Y entonces obviamente al limitar la cantidad de elementos aligera el peso. Entonces hay un sinnúmero de opciones a futuro que se ve muy prometedor en cuanto al desarrollo y sin duda la aplicación de la movilidad eléctrica se va a extender a todos los tipos de transporte. Nos quedan 4 minutos y un tema que ha desarrollado muchísimo en los tiempos recientes tiene que ver con los drones, pero drones más bien para tomar fotos, películas, también para usos agrícolas, para mediciones, etcétera. Pero he visto que ya hay compañías que tienen drones donde un humano puede transportarse. La limitación nuevamente viene a ser el tema de la autonomía. Veía ahí una compañía, no recuerdo de dónde, donde ya vende estos drones, obviamente son caros, pero creo que el máximo tenía 15 minutos de vuelo, entonces no es que yo me puedo agarrar el dron como en las películas de los Jetson y me voy a la oficina o a la playa en el dron. Eso sería maravilloso. ¿Usted cree que en la misma lógica esto vaya evolucionando para que también esta movilidad casi personal pueda existir?
Sí, 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 y los esfuerzos se están dando para allá. Hay un tema que va un escalón más arriba, el tema de los vehículos autónomos, ¿no? En el cual el pasajero es pasajero, ¿no? No es piloto. Entonces, independientemente de transportar a una persona o transportar mercancías, lo que se requiere ahora son vehículos que no requieran la operación humana. Y esa operación humana, en términos de programación, ahí metiendo conceptos de electrónica y de computación, se lo hace a través de controlar el flujo energético, y es muchísimo más fácil controlar un motor eléctrico que controlar un motor de combustión. Entonces, vuelvo y repito, como lo había mencionado, ahí el tema o la limitante es el peso que implica la batería. Quiero más autonomía, es una batería más grande, es una batería más pesada. Pero esto va a ir cambiando, porque vamos a tener nuevos materiales en baterías y vamos a tener baterías más livianas. Lo hemos visto, ¿no? Nuestros celulares utilizan baterías de litio. Antes teníamos baterías mucho más grandes en los antiguos teléfonos. Hoy cada día las baterías son más pequeñas y las prestaciones que tienen los teléfonos son mucho mayores, o la demanda de energía. Entonces esto va mejorando y sí, veo en el futuro eso, ¿no? Vehículos autónomos que se propulsan eléctricamente y que no requieren grandes baterías, sino pequeñas baterías, por la mejora en cuanto al uso de materiales. Nos quedan 2 minutos y poco para ir cerrando y concluyendo lo que hemos conversado. ¿Cómo cree usted que el Ecuador ha evolucionado? ¿Qué hemos dejado de hacer bien y qué nos falta, digamos, apuntalar para el futuro para aprovechar mejor la movilidad sostenible? Con la experiencia de otros países, el tema de incentivos gubernamentales son muy importantes para esto. La gente, o será poco el sector o el nicho que por la novedad tecnológica se verá atraído por comprarse un vehículo eléctrico, ¿no? Las marcas atacan eso directamente con un vehículo con un diseño diferente, con mucha tecnología por dentro. Pero mientras no exista este incentivo gubernamental, incrementarlo más, difícilmente tendremos una incursión permanente de los vehículos eléctricos. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Muy interesante todo lo que hemos hablado. Esperemos contar con usted próximamente para podernos actualizar en todo este tema que va cambiando día a día. Muchas gracias y con todos ustedes hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.